Estimados asistentes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al Diplomado Gestión Pública, Contrataciones del Estado, SEACE y SLIP. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante, un tema muy relevante. Se trata del módulo Gestión de Inversión Público-Privada. Para esta oportunidad, nuestra organización ha realizado un gran esfuerzo para traerles nuevamente a un excelente ponente del Ministerio de Economía y Finanzas. Se trata del señor ingeniero Rubén Darío Antúnez Milla. El ingeniero Rubén Darío Antúnez Milla es un economista con estudios de maestría en políticas sociales, con mención en gerencia de proyectos y programas sociales. Tiene especialización en gestión pública y gestión de inversiones. Tiene una amplia experiencia como ponente y como capacitador. Entre los años 2008 y 2011, ha sido capacitador de la unidad de capacitación de la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas, ofreciendo numerosas capacitaciones en todo el país a funcionarios de gobiernos regionales, gobiernos locales y entidades públicas diversas. Actualmente es docente en el Diplomado de Proyectos de Inversión Pública de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Asimismo, también es coordinador académico y capacitador en los diversos diplomados de inversión pública realizados en el interior de nuestro país por la Corporación Americana de Desarrollo, CADO, y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es también capacitador en los cursos de especialización de proyectos de inversión pública realizados por CAGPEPSE y la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Entre los años 2006 al 2007 ha sido formulador de proyectos de inversión pública en gobiernos locales. Entre los años 2008 a 2009 ha sido consultor del SNIP para el departamento de Ancash, para la Dirección General de Proyectos de Presupuestos Multianuales del Ministerio de Economía y Finanzas. En el año 2010 ha sido responsable de asistencia técnica en la unidad de capacitación de la Dirección General de Proyectos Multianuales del Ministerio de Economía y Finanzas. En el año 2010 ha sido responsable de asistencia técnica en la unidad de capacitación de la Dirección General de Proyectos Multianuales del Ministerio de Economía y Finanzas. 2011 y 2012 ha sido responsable territorial de la gestión de inversiones en los departamentos de Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali, Junín, Pasco, Huancavelica y Huánuco, en la Dirección General de Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Actualmente es el responsable de la gestión de inversiones para los gobiernos locales del país en la Dirección General de Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Y el día de hoy, en esta oportunidad, presentará a ustedes un tema muy importante, como es el que les he mencionado, la inversión privada, público-privada. Y por favor lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, tengan todos ustedes buenas tardes, estimados amigos. Es sumamente agradable estar en esta tarde con todos ustedes. A ver si me escuchan mejor. Como ya lo he mencionado, mi nombre es Rubén Antúnez. Trabajo en el Ministerio de Economía y Finanzas, más o menos ya por medio de 6 años. Soy especialista en proyectos de inversión pública, en todo lo que refiere a la gestión de proyectos de inversión pública, formulación, evaluación y la gerencia, gestión propiamente dicha. Sin embargo, se preguntarán por qué estoy compartiendo, por qué voy a compartir este tema con ustedes, porque justamente, y ahora también se los voy a comentar, dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, específicamente dentro de la Dirección General de Política de Inversiones, estamos dando un matiz, una incidencia bastante importante a lo que corresponde a la inversión privada y cómo conjuntamente con la inversión pública pueden establecer un engranaje perfecto para disminuir la gran brecha de infraestructura que tenemos en el país. Vamos a ver también sobre este tema.
de manera bastante detallada. ¿Y por qué menciono este énfasis que existe entre la inversión pública y privada? Solamente para ponerles un ejemplo, dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, antes teníamos la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, lo que se llamaba como la DGPM. Algunos dicen un nombre más largo que Chalina y Giraldo, ¿no? Dirección General de Programación del Sector Público. Esta dirección específicamente veía todo lo que refiere. Esta dirección pública veía todo lo que refiere a veía todos los aspectos referidos a proyectos de inversión pública. Sin embargo, desde el año pasado ya se ha reestructurado y ahora esa dirección se llama Dirección General de Política de Inversiones. Dirección General de Política de Inversiones, y ya como verán, es un nombre general, inversiones. ¿Qué significa eso? Que se asocian ya las inversiones públicas con las inversiones privadas. Incluso dentro del MEF ya tenemos, dentro de la GPI, además de la Dirección de Inversión Pública, una Dirección de Inversión Privada que ve específicamente proyectos de inversión privada, conjuntamente con Proinversión. Entonces, por ahí hay un matiz bastante interesante en el que estamos ya, desde el año pasado, en énfasis bastante marcados en trabajar de manera conjunta, inversión pública e inversión privada. Entonces, amigos, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Estas aproximadamente 4 horas. Vamos a revisar lo que corresponde al marco general de las asociaciones público-privadas. ¿Qué significa y qué consiste? Vamos a ver un panorama bastante general a nivel de Latinoamérica y a nivel de país. Y en la siguiente sesión, ya específicamente vamos a revisar, que es, me parece, en 2 semanas aproximadamente, vamos a revisar lo que corresponde principalmente a obras por impuestos, que también es un mecanismo reciente, a pesar de que la normativa tiene algunos años, que a partir del reglamento del año siguiente ya se está empezando también a dar bastante énfasis. ¿Cómo es que se puede aprovechar el expertise, las buenas prácticas, la eficiencia del sector privado en el sector público? ¿Cómo es que se pueden adelantar recursos? ¿Cómo se puede adelantar la provisión de servicios públicos gracias al aporte de la empresa privada? Entonces, de esa manera se va a estructurar los 2 módulos. El día de hoy vamos a ver APP y el siguiente obra por impuestos. A ver, unas reglas básicas, amigos. Por favor, los celulares. Ustedes son seguramente personas muy importantes, pero creo que no nos va a complicar mucho si es que los ponemos en situación de vibrador o de silencio, o si los apagamos. La otra regla básica es, por favor, pregunten. Todas las preguntas que tengan que hacer con toda confianza. Aquí estamos en un espacio de aprendizaje continuo, un aprendizaje mutuo. Ustedes aprenden, yo aprendo. Entonces va a ser también importantísimo ello. No se limiten, cualquier pregunta, siéntanse con toda confianza de hacerlo. Me siento un poco raro porque los veo bastante dispersos. Bueno, si les pido que se traten de un poco juntar, creo que voy a incomodarlos, pero bueno. El próximo módulo, de preferencia, si nos juntamos más cerca, va a ser mucho más interesante para también generar diálogo. ¿Alguna consulta adicional? ¿Inicial? Perdón. Por caso, en el transcurso de la exposición, con todo gusto. A ver, empecemos con este marco general. En América Latina tenemos un déficit bastante importante en infraestructura. Al respecto de la brecha de infraestructura, del déficit de infraestructura en América Latina, tenemos diversos estudios. Tenemos estudios del Banco Mundial, tenemos estudios de la CEPAL, tenemos estudios de CAF. Diversas entidades han hecho estimados gruesos de cuánto de recursos nos falta para poder llegar mínimamente a cubrir un mínimo de stock de infraestructura en diversos sectores: transporte, energía, saneamiento, telecomunicaciones. Cada metodología difiere de otra metodología. Entonces vamos a tomar solamente una de ellas. Estas son cifras referenciales. ¿Qué es lo que nos dice la cifra del CEPAL? Que en los próximos 10 años, para tener un aceptable stock de infraestructura en los sectores más importantes, requeriría invertir el 4.9% del PBI de todos los países de Latinoamérica. Aproximadamente 5% del PBI para llegar a un mínimo stock de infraestructura. Este 5% tal vez no nos diga nada,
Para ello vamos a ver, comparar cuánto es lo que actualmente vienen invirtiendo los países. Generalmente estamos en el promedio 2.8. Entonces, para llegar a este mínimo nivel de infraestructura, tendríamos que duplicar esa cantidad de inversiones en los próximos 10 años. En algunos entiendo que tienen algunas diferencias en sus presentaciones. Esto igual se va a colgar en la plataforma. Hay algunas láminas. Lo que buscamos es siempre añadir cosas. Estas no son láminas que vienen de hace tiempo atrás, sino cada clase, de cada cuando en cuando vamos incorporando cosas. Por eso que van a encontrar tal vez algunas láminas adicionales. Si queremos ser un poco más exhaustivos, si queremos ser un poco más agresivos, si quisiéramos tener un nivel de infraestructura comparable a los países del Asia, este 5% tendría que ser mucho mayor, tendría que ser aproximadamente 8%. Entonces vean toda la cantidad de recursos ingentes de inversión que se requiere para poder seguir construyendo más carreteras, para poder seguir construyendo más infraestructura de telecomunicaciones, viviendas, saneamiento, energía, también es un sector estratégico. Considerables inversiones. Entonces, ese es el mensaje inicial de esta pequeña lámina. Veamos cuánto es lo que ya vienen invirtiendo los países de Latinoamérica. Para no extendernos mucho, lo vamos a hacer principalmente en 4 sectores fundamentales, que son los sectores más importantes a nivel de inversiones en Latinoamérica. Agua potable y alcantarillado, todo lo que refiere a saneamiento, energía, telecomunicaciones y transporte. No existe una mayor cantidad de inversiones. ¿Pueden apreciarlo? ¿En qué sector? En transporte. Definitivamente, el sector transporte es uno de los sectores más importantes a nivel de todos los países de Latinoamérica, a nivel de todos los países del mundo, y es el sector que mayor inversión requiere. Los proyectos de transporte son uno de los proyectos más caros que se tienen. Por eso que la proporción de los recursos destinados a este sector también son bastante altos. Transportes, luego también tenemos inversiones interesantes en energía, en telecomunicaciones, que se avanza muchísimo en los últimos años, y la que de alguna manera tiene menores inversiones, a pesar de ser un sector también fundamental, es el de saneamiento. Y es justamente el sector saneamiento uno de los sectores donde que tenemos aún más déficit de infraestructura. Pero acá ustedes pueden diferenciar 2 colores, un color naranja más oscuro y un color amarillo. Es porque ya estamos diferenciando entre lo que corresponde a la inversión pública y lo que corresponde a la inversión privada. Miren, inversión privada en transporte. Si vemos solamente el 2011, es una proporción mucho mayor a la del 2010, similar a la del 2009, pero de alguna manera es uno de los sectores en donde existe una mayor data, una mayor experiencia en asociación público-privada. Lo vamos a ver un poquito más adelante también. El sector en donde existe una mayor inversión privada es definitivamente en el sector telecomunicaciones. Solamente veamos el caso del Perú. Desde que se privatizó, ¿cómo se llamaba la empresa de teléfonos? ¿Recuerdan? Entel Perú, ¿cierto? La empresa nacional de telecomunicaciones. Desde que se privatizara Telefónica, situación similar en diversos países. Miren, casi todo el servicio de telecomunicaciones corresponde a inversiones privadas netamente. La inversión pública es bastante menor. En energía también en los últimos años se han producido inversiones bastante interesantes en energía, que definitivamente, como decíamos, es un sector estratégico para los países. En los últimos años también gas, la industria del gas también es un sector bastante interesante. Y vean, nuevamente saneamiento, casi todas las inversiones se están haciendo solamente con recursos públicos. Entonces acá también hay un espacio bastante interesante para empezar a ver cómo es que se puede conjugar inversión privada. Un tema común que seguramente lo conocen también ustedes muy bien. ¿Quién administra generalmente el servicio de saneamiento, de agua potable? Sedalip. Estamos hablando de las EPS, obviamente, ¿no? Acá Sedalip,
diversas variantes en diversos lugares del país, pero son las empresas de servicio de saneamiento. ¿Cuál es el estado situacional de la mayoría de las empresas de saneamiento? Son empresas que prácticamente están con cifras en rojo, con un déficit financiero complicadísimo. Son empresas que con las justas sobreviven. Y es por eso que, si bien es cierto, tenemos ingentes recursos también invertidos en el sector saneamiento, a nivel de servicio tenemos también innumerables deficiencias, porque nos falta todavía eficiencia en la gestión del servicio. Hace unas semanas, para hablar solamente, para poner un ejemplo, saneamiento rural. Bueno, hace unas semanas no, hace algunos meses conversaba con el señor Felipe Ortiz, si no me equivoco, él es director del Programa Nacional de Saneamiento Rural. Él me contaba de que hace poco han terminado de hacer un estudio en lo que es inversión rural. En los últimos años se han invertido millones y millones de soles. Interesante inversión en lo que es infraestructura de saneamiento. Estamos hablando de captación, planta de tratamiento, toda la infraestructura de saneamiento. Sin embargo, si nosotros revisamos el tema de la calidad del servicio, vamos a ver que todavía muchos lugares en donde que se han construido enorme infraestructura de saneamiento, el agua todavía sigue siendo agua de mala calidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, existe toda la infraestructura idónea tal vez, en muchos casos, ¿cuál es el elemento deficiente? Gestión del servicio. De que no se está potabilizando bien, no hay una adecuada gestión de la Junta Administradora, antes se llamaba JAS, ahora tiene un nombre similar, no están haciendo una buena labor. Entonces, todavía nos faltan elementos propios del sector privado, tal vez aplicarlos a la gestión de este tipo de servicios. Entonces, adelante. Sí, mira, si hacemos comparación de los cuadros, como en transportes hay bastante inversión, ¿no? Inversión pública. Pero en agua no creo que sea por gestión. No, eso es un ejemplo. No, todavía no. El tema es el mercado. O sea, el mercado es poblaciones de asentamientos humanos, donde no existe pues dinero para pagar el servicio. Yo creo que ahí no es cuestión de gestión. No, totalmente de acuerdo. Claro. Ese ejemplo fue referido aquí. Un poco el enfoque general en el saneamiento es de que es un servicio netamente público. Y para concluir, ¿no? Sí. El privado nunca debe invertir ellos, porque no es rentable. A eso vamos. Exactamente. Y a eso vamos a referirnos cuando hablamos un poco de asociación público-privada. La siguiente reflexión, mira, este era un paréntesis de cómo estamos en lo que es inversiones en el sector saneamiento. Hay muchas inversiones en el capital físico, pero nos falta todavía un poco mejorar la gestión del servicio. Acá todavía no estamos hablando de inversiones privadas, porque efectivamente vamos a empezar a hablar de rentabilidad. ¿Ustedes creen que una empresa va a invertir en un servicio público en una localidad al interior del país que está sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar? ¿Tendremos alguna posibilidad de rentabilidad financiera en este contexto? Definitivamente seguro que no. Definitivamente seguro que no. Entonces, estos elementos están asociados un poco cómo es que se ha empezado a trabajar el marco legal de lo que corresponde a la asociación público-privada, que es un contrato un tanto diferente a lo que refiere a privatizaciones. De manera general vamos a ver un poco las diferencias sobre eso. Esto solamente para ver algunas cifras iniciales. ¿Cuáles son los sectores más importantes en lo que a infraestructura refiere? El mismo cuadro, pero ya visto desde otro punto de vista, que es el de a través de porcentaje de PBI. Similar, transporte requiere mayor inversiones, energía también, telecomunicaciones. El mismo, no se marcan contrastes, ¿no? Lo mismo. Generalmente la inversión privada ha estado orientada al sector telecomunicaciones. Tal vez no tengamos mucha claridad en este cuadro. Acá vemos un poco a nivel de todas las tipologías de sectores. Acá ya tenemos un mix: saneamiento, energía, transportes, los sectores más importantes, pero por país, donde se están realizando mayores inversiones en infraestructura.
Evidentemente, por la magnitud de la economía brasileña, las mayores inversiones están orientándose las mayores inversiones se encuentran en Brasil. Justamente, no sé si han revisado en los medios, Brasil, que ya también hace algunos años entra al marco de lo que es asociación público-privada, actualmente la presidenta está proponiendo al Congreso un paquete igual bastante agresivo, le corresponde un paquete de varios miles de millones de dólares que refieren a nuevamente un conjunto de sectores básicos, prioritarios para ellos, en donde se van a trabajar bajo la asociación público-privada. Es un paquete bastante agresivo que ahorita está en discusión, que si bien es cierto, las asociaciones público-privadas ofrecen ciertos aspectos positivos, ofrecen diversas ventajas, también hay algunas desventajas, hay algunas limitaciones, hay algunos puntos de controversia que todavía están en discusión, como el tema de compartir riesgos, que lo vamos a ver también un poquito más adelante. Entonces es un cuadro comparativo a nivel de países, donde resalta, como repito, que las mayores inversiones en infraestructuras se están realizando en Brasil. De manera similar, como porcentaje del PBI, todas las inversiones que se han venido realizando. Tenemos una muy buena visión. Como conclusión bastante rápida y general de este contexto latinoamericano en lo que corresponde a infraestructura pública. Las prioridades para la mayoría de los países refieren a mejora de transporte público, la ampliación de cobertura de la provisión de agua y saneamiento, que se configura también como una tipología importante, una tipología por atender, seguridad vial y la ampliación de la penetración de banda ancha. Sin embargo, dentro de estos cuatro, que son los más importantes, el sector que más resalta es el de transporte, infraestructura y servicio de transporte. Es el que mayor demanda, mayor preocupación genera en lo que corresponde al contexto latinoamericano. Hay algunos detalles a nivel de cada uno de estos sectores. Por ejemplo, en transporte, todo el dinamismo de todos los mercados vienen incrementando una demanda bastante alta. Se destaca el transporte aéreo de pasajeros. Si vemos también la cifra del país, Perú, el tráfico aéreo ha crecido bastante en los últimos años. Aparentemente estaba estancado, pero en los 4 o 5 últimos años el tráfico aéreo ha venido incrementándose de manera bastante notable, lo cual también sucede en otros países de Latinoamérica. 10% en el último quinquenio a nivel de Latinoamérica. En lo que corresponde a energía eléctrica, también está creciendo a un ritmo similar al PBI regional. Entre el 2001 y el 2012 su demanda se incrementa en 3.8%. Como repito, eso también es un sector en el que también ya hay inversiones bastante interesantes por el aspecto estratégico que ello genera. Solamente un ejemplo. Pucallpa había varios proyectos, varias inversiones privadas desde hace buen tiempo que se han visto limitadas. Por ejemplo, bueno, ya empezaron a construirse. Tenemos ahí una cadena de multicines y tenemos ahí, no recuerdo qué nombre, qué empresa es, pero hay un supermercado. Este supermercado, como la cadena de multicines, tenía ya hace varios años previsto tener sus inversiones en Pucallpa. Pero ¿cuál ha sido el elemento que ha impedido eso? La carencia de electricidad. Entonces, ahora con estos nuevos proyectos que se han iniciado en esta zona del país, recientemente ya es un poco más de año, estas inversiones por fin han podido ya plasmarse. Pero miren cómo que estas limitaciones generan de que las inversiones también tengan bastante lentitud. Vean, si no hay condiciones favorables, obviamente se posterguen y se vayan postergando cada vez más. Entonces, en energía las inversiones también resultan bastante interesantes. Lo que corresponde también a energía, una nueva tipología que está incrementando, que ha cobrado relevancia en los últimos años, también es el gas, más aún en nuestro país también, definitivamente. Telecomunicaciones también sigue siendo un sector importante, pero más las telecomunicaciones asociadas al área rural, que es donde todavía en algunos casos existe un cierto déficit. Y
nuevamente cobrando relevancia el tema de saneamiento. Y acá tal vez nuevamente volver al tema de saneamiento. Y si bien es cierto, las asociaciones público-privadas han estado generalmente ligadas al servicio de transporte, ya hay alguna experiencia todavía muy inicial, muy reciente, muy incipiente, de que ya se están haciendo inversiones de asociaciones públicos privadas en el sector saneamiento. Un ejemplo es el de Colombia. Como repito, todavía bastante incipiente, pero en Colombia ya la empresa privada está entrando a tallar a lo que corresponde a la gestión del servicio. En el país todavía no tenemos casos muy puntuales. Taboada creo que es uno, pero todavía no tenemos casos, ejemplos notables, pero como repito, ya hay algunas experiencias internacionales que ya están entrando a tallar en el sector saneamiento. ¿Y por qué hacemos esta remembranza, esta referencia a la infraestructura? Porque definitivamente toda la literatura económica concluye, tiene consenso en que la infraestructura es fundamental para disminuir o para mejorar los niveles de desarrollo de la población. Eso asociado a la disminución de la pobreza. Si bien es cierto, no es el único elemento, pero la infraestructura, el stock de infraestructura es un elemento fundamental para mejorar la condición, el desarrollo social de la población. Son aspectos bastante ligados. El generar mayor infraestructura de servicios públicos con mayor calidad hace, por lógica, de que las tasas de pobreza también disminuyen. Entonces, ahí hay una dependencia bastante interesante. Frente a esto, ¿qué se configura? De que las demandas en infraestructura son demandas bastante crecientes, que en los últimos años siguen incrementándose, pero frente a eso los recursos todavía son bastante escasos, o en proporción son bastante menores. Y más aún ahora que estamos en un contexto internacional bastante complicado. Tenemos crisis, por llamarlo, europea, la de Estados Unidos, que hacen todavía un panorama mucho más complicado. Entonces, ahí hay una paradoja, por así decirlo. Tenemos una gran demanda de inversiones en infraestructura y por otro lado los recursos resultan ser escasos todavía. Entonces, frente a esta paradoja, por así decirlo, empieza a surgir qué mecanismos se pueden establecer para disminuir esa brecha o ese déficit de infraestructura. Y sobre eso es que resalta un poco lo que refiere a la asociación público-privada. Vamos a ver un poquito más de información ya, pero del país, en este tema, que lo vamos a repetir frecuentemente, por lo menos en este módulo, que es el de la brecha de infraestructura. En cuanto a la brecha de infraestructura, igualmente, como en el contexto latinoamericano, se han hecho diversos estudios, diversas entidades han hecho la cuantificación de cuál es la brecha que tenemos, y esta se ha iniciado, uno de los estudios iniciales se empezó en el 2001 por el IPE, que es el Instituto Peruano de Economía, que es una de las entidades punto afín que frecuentemente estudia el tema. Para el 2001 se decía de que la brecha de infraestructura era de 18.162 millones de soles, por lo menos en los sectores más importantes. Estamos hablando de transporte, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones. Ojo, esto es para el año 2001. ¿Dónde se encuentra la mayor infraestructura o dónde se encontraba el mayor déficit de infraestructura? En el sector transportes, principalmente en redes viales. Más de 6.000 millones de soles de déficit de infraestructura en transportes, en vías de comunicación. Igual en saneamiento también, el déficit es bastante importante, y aún así también el de electricidad. Telecomunicaciones es el sector que menor brecha tiene, principalmente en el sector rural, repito. Y si lo vemos a nivel de Lima y provincias, la mayor cantidad o el mayor déficit incluso se encuentra en provincias. El 71% del déficit se encuentra en provincias.
regiones como Arequipa, regiones como La Libertad, Piura, Lambayeque, que son las de mayor crecimiento y las que también demandan mayor infraestructura. Ese es 2001. Lo mismo, visto a través de un país, igualmente los sectores más importantes: saneamiento, transportes, telecomunicaciones, electricidad. Luego tenemos un estudio realizado en el 2005, en donde se hace un comparativo con el 2001, y en este caso ya el déficit de infraestructura se incrementa a aproximadamente 22.000 millones de soles. Que ya también se van incorporando inversiones que en el 2001 todavía no se veían. Ejemplo, ferrocarriles. Sistema de ferrocarriles que es bastante valorado en diversos países del mundo, principalmente en Europa, en algunos países de Latinoamérica y en el Perú. Todavía, como dije, siempre se ha dado la espalda a esta opción. Hace un poco de 2 años hicieron un evento nacional sobre la importancia o lo estratégico o las ventajas comparativas que ofrecía el tema de ferrocarriles en nuestro país, que son diversos, y probablemente este y otros aspectos y otros eventos, todo el escenario hecho de que nuevamente se empiece la vista a ver el sistema de ferrocarriles también como un sistema también importante para el país. Entonces, esto recién, como repito, se ha empezado a volcar la vista a ferrocarriles en los últimos años, principalmente a partir del 2005, porque en el 2001 no se había considerado, no se había calculado el déficit en ferrocarriles. Igual el saneamiento también, en el 2001 no se había considerado el saneamiento rural, en el 2005 ya empezó a considerarse. Y ya los nuevos estudios ya también no solamente consideran el tema de saneamiento, conocido como agua potable, sino ya también están poniendo, o se está poniendo más énfasis en lo que es también tratamiento de aguas servidas, y más aún en lo que corresponde a la gestión de residuos sólidos. Entonces también se van incorporando estas nuevas tipologías y obviamente también el déficit va creciendo. Energía, igualmente en el 2001 no se había considerado las inversiones en gas, y en el 2005 ya empiezan a trabajarse. Ya empiezan a hacerse las estimaciones iniciales para lo que corresponde a la infraestructura en casa. Telecomunicaciones, a pesar de que es un sector donde hemos tenido inversiones privadas interesantes, todavía permanecen, pero vean, del 2001 al 2005, de 18.000 a 22.000 millones de soles en déficit de infraestructura. 2006, que es similar al 2005, pero ya se van incorporando algunos sectores no considerados inicialmente, 22.879, muy similar. Siguen los estudios, un poco para analizar la evolución de cómo es que frecuentemente se han ido calculando estos déficits, cómo es que vemos de que cada vez tenemos una mayor necesidad en lo que corresponde a stock de infraestructura. En el 2008 la cifra llegó a 37.760 millones de soles. Los sectores más importantes, igualmente transportes, electricidad, saneamiento y telecomunicaciones. Igualmente ahí pueden ver el desagregado en lo que corresponde a transportes. Ya el mayor déficit resulta ser lo que las estimaciones referidas a puertos. En puertos también hemos tenido inversiones retrasadas a nivel del país. Recién en los últimos años hemos tenido ya varios proyectos bastante interesantes en puertos, pero generalmente también ha sido un sector también un poco descuidado, un sector olvidado. Veamos el comparativo entre el 2005 al 2008, de 22.000 millones de soles en el 2005 a una brecha en el 2008 de 37.760 millones de soles. Entonces, un crecimiento también bastante marcado. Los estudios no se detienen. El más reciente estudio realizado sobre dicha infraestructura data
del año pasado, donde se ha hecho una estimación de las inversiones que se requerirían entre el 2012 al 2021. Y en este caso se estima que alcanzaría la cifra de 36.000 millones de soles. O sea, esa es toda la inversión que requiere para por lo menos cubrir, no estamos hablando de un nivel bastante exigente, sino un mínimo nivel adecuado de infraestructura, principalmente en estos sectores que hemos visto: transportes, telecomunicaciones, saneamiento, energía. Los sectores donde la brecha es más alta es en energía, transportes y telecomunicaciones. 37 puntos. Energía 37.5, transportes 23.8, telecomunicaciones 21.8, si vemos en lo que corresponde a la proporción. Igualmente acá vemos el desagregado de toda la brecha de infraestructura. Entonces ahí las cifras las pueden revisar detalladamente. El principal mensaje que queremos dejar, después de revisar estas innumerables cifras, que son solamente de referencia, es de que definitivamente en el país un elemento en el cual las políticas públicas están empeñadas en atender es la brecha de infraestructura que se ha venido incrementando en los últimos años. Toda esta necesidad de inversiones que se requieren en estos sectores importantísimos para el país. Solamente para hacer un paréntesis, siempre tendemos a querer comparar un país con el que generalmente a veces tratamos de compararnos, Chile. Esta no es información reciente, es una información que se hizo en su momento para el 2000, y se decía que hasta ese momento el déficit de infraestructura para el país sureño, para Chile, alcanzaba 11.075 millones de soles. Obviamente una cifra mucho menor a la del país, que también propia de la geografía chilena, ¿no? Que a pesar de ser una geografía bastante difícil, tal vez no es tan complicada como la geografía peruana. Entonces, el déficit para el 95 al 2000 en Chile era de 11.000 millones. ¿En qué sector? Principalmente en caminos y carreteras. Si revisamos todo lo que ha avanzado en estos últimos años Chile, definitivamente este déficit ha disminuido notablemente. La mayoría de las carreteras en Chile se han concesionado y se han realizado inmensas inversiones en lo que corresponde a carreteras. Nuevamente, para asociar infraestructura con contribución a mejorar calidad de vida, a disminuir en todo caso la pobreza en el país. Eso ya ustedes lo han escuchado muy bien, se menciona frecuentemente en todos los medios. En los últimos años la disminución de la pobreza en el Perú también ha sido bastante importante. Si nos detenemos a ver la metodología, seguramente vamos a discutir mucho sobre eso. Muchos dicen que también depende de la metodología que se utiliza, en este caso es a través de pobreza monetaria. También hay diversas metodologías de cómo medir la pobreza, pero una metodología comparativa a nivel Latinoamérica es la línea de pobreza monetaria, y tenemos que, de alguna manera, el Perú ha avanzado muchísimo en los últimos años. Se ha disminuido de manera importante las cifras de pobreza, hasta llegar a un contexto latinoamericano que estamos sobre mitad de tabla, ¿no? Los países con menores tasas de pobreza comparados al país son Panamá, Costa Rica, tal vez Chile, Uruguay, Argentina, Brasil. Igual son cifras tal vez un tanto cuestionables, pero definitivamente tampoco podemos negar de que en los últimos años, y está lo que también se puede percibir por el crecimiento de la industria, el consumo. Basta ver el consumo de automóviles, por ejemplo, que se ha incrementado notablemente, el crecimiento de la clase media, que la pobreza en el país ha disminuido, pero todavía aún nos falta muchísimo que hacer. Todavía hay una meta de seguir disminuyendo las tasas de pobreza, principalmente la tasa de pobreza rural.
Y si no solamente queremos fijarnos en las tasas de pobreza, que son generales en promedio, los promedios a veces distorsionan todo, un indicador que también nos puede dar un mayores elementos de juicio es el del coeficiente Gini, que es el que más que pobreza nos mide igualdad. Entonces definitivamente también ahí nos falta muchísimo que hacer, pero de alguna manera estamos en buen camino. A pesar de que el último informe del Banco Mundial nos decía y resaltaba que el Perú había disminuido la pobreza en términos bastante importantes, un tema de agenda pendiente todavía era el de la desigualdad. Todavía hay muchas personas que siguen teniendo un salarios bastante bajos. Entonces por ahí definitivamente también es un elemento muy importantísimo por trabajar en estos años, en los siguientes años. Y ahora vamos un poco a aterrizar ya más al sector público. Acá simplemente hemos visto el contexto, un poco de manera general, de manera rápida, pero siempre es bueno empezar por ver el bozo. En cuanto a las cifras del país, ¿cómo estamos? Si queremos revisar datos de inversión pública. No sé si han tenido la oportunidad de verlo en los módulos anteriores. Definitivamente también producto de las exportaciones tradicionales y también las no tradicionales que han venido incrementándose en los últimos años. Ahora el sector, los tres niveles de gobierno, tanto central, regional y locales, en los últimos años han recibido considerables recursos para inversiones, para proyectos de inversión pública. Si vemos el 2007, las transferencias por inversiones llegaban a aproximadamente 17.000 millones de soles. Lo que se ha proyectado para el 2013 alcanza cerca a 40.000 millones de soles. Entonces vean cómo es que también los recursos que han tenido tanto el gobierno central como, repito, regionales y locales han sido bastante superiores a los que teníamos hace 4 o 5 años atrás. Hemos tenido un crecimiento bastante sostenido de más dinero, para hablar en términos simples, para hacer una mayor cantidad de proyectos de inversión pública. Proyectos en carreteras, hospitales, saneamiento, energía, todos los tipos de proyectos que ustedes imaginan y que son competencia, en algunos casos del gobierno nacional, en algunos casos del gobierno regional y en algunos casos del gobierno local. Entonces, mayor cantidad de recursos para hacer proyectos. Pero una cosa es disponer de recursos en presupuesto y otra cosa es gastarlos. Y acá seguramente también es un elemento que ustedes han discutido o lo van a discutir en los módulos siguientes, ¿no? De cómo es que se mejora la gestión pública, cómo es que la gestión pública puede incorporar buenas prácticas para poder gastar lo que se tiene. ¿Por qué? Pues seguramente también lo han visto en los diarios, ¿no? Generalmente gestión o el comercio, ¿no? Sacaba sus titulares, ¿no? Ineficiencia en el sector público, ineficiencia en los gobiernos regionales, ineficiencia en los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque solamente gastan el 40% de sus recursos, el 50% de sus recursos, o que culminar el año el 60%, y eso con las justas. ¿Quiénes de ustedes trabajan en gobiernos locales? Levanten la mano, por favor. No teman. Nadie los va a juzgar. ¿Nadie trabaja en gobiernos locales? ¿Gobierno regional? Es un diplomado de gestión pública. ¿Usted dónde trabaja? Está haciendo prácticas. ¿Usted? Estudiante. ¿Va a trabajar en el sector público o de plano prefiere el sector privado? Mejor, ¿no? Sí, seguro que sí. Bueno, estar en el sector público, a pesar de todos los dolores de cabeza y todo lo que uno reniega, también tiene su parte bastante bonita. ¿Usted trabaja en sector público, privado? ¿Sector público? En el proyecto Chap, proyectos interesantes. ¿Por acá? ¿Usted dónde trabaja? Estudiante. ¿La mayoría es estudiante? ¿Quiénes son estudiantes? ¿Ya? Pocos que trabajan en el sector público. ¿El sector privado?
¿Levantaron la mano? La mayoría en el sector privado. Por acá, ¿qué entidades trabajan? ¿En qué entidad trabajan? Sector privado. Perfecto. ¿Por acá también? ¿Sector privado? Estudiante. Bueno. Definitivamente algo que siempre, con lo que siempre inicio es un poco preguntarles dónde trabajan, qué profesión tienen, para poder un poco contextualizar también la clase. Es algo que no hice porque, como decía, los veía bastante dispersos. Pero bueno, entonces un poquito también vamos tal vez utilizando algunos términos mucho más sencillos, mucho más simples para poder manejarlos con mayor facilidad. Pero eso es algo que definitivamente todos lo conocemos, todos lo sabemos. Como decía, en los periódicos era, ahora en menor medida, pero siguen siendo titular, ¿no? El congresista que generalmente sacaba estas cifras era el congresista del departamento de Arequipa, congresista Eguren. Eguren es el que sacaba estos rankings, donde que se decía ineficiencia del sector público. ¿Por qué? Porque reciben interesantes cantidades de recursos para proyectos, pero cerrado el ejercicio vemos de que solamente gastan cierta parte, a veces ni siquiera la mitad. Y eso definitivamente ha pasado. Miren, 2007. Bueno, acá vamos a verlo recién en porcentaje, pero si lo vemos en montos reales, ¿cuánto se recibió en el 2007? ¿O cuánto se disponía presupuestalmente en los 3 niveles de gobierno? 17.000 millones de soles. ¿Cuánto es lo que efectivamente se gastó? 8.000. 2008, ¿cuánto se tenía presupuestalmente? 25.000 millones de soles. ¿Cuánto se gastó? 13.000. Si hacemos el paralelo, es como si ustedes son gerentes de un sector, de un determinado departamento de su empresa, y presupuesto le dice, ¿sabes qué? Para tu nuevo proyecto, que es interesante, es para la empresa, te damos 12 millones de soles. Y al final termina el año y ustedes con las justas pudieron gastar 2 millones o 3 millones. ¿Qué imagen da eso frente al gerente? Si no han podido llevar adelante el proyecto, ¿qué imagen deja eso? Cierta imagen de ineficiencia, ¿no es cierto? O mala planificación de repente, porque proyectos después que no son necesarios. Exactamente. Y esa mala ejecución tiene que ver con varios elementos. Para tratar, un poco para comentarles a qué se debe. En muchos casos, definitivamente, la poca ejecución de los proyectos es por una inadecuada planificación o falta de planificación. Y si hablamos de planificación, en los gobiernos locales y regionales, ¿qué documentos se tienen? Lo que se conoce como los planes de desarrollo concertado, los planes estratégicos de desarrollo concertado, ya sea regional y ya sea local. Si yo estuviera en un auditorio de alcaldes, les pregunto a los alcaldes, ¿quiénes tienen su PDC? Seguramente todos me levantan la mano. Casi todos tienen sus planes estratégicos, entre comillas, todos tienen sus PDCs. Pero sin embargo, nosotros nos hemos tomado el tiempo de revisarlos, y así como los proyectos de inversión pública se planchan, se copian, y a veces hasta copiamos todo y a veces nos olvidamos de cambiar el nombre y encontramos en Huamachuco el proyecto de Hilo, o encontramos el proyecto de Huacho, de Huaral. Igual con los planes estratégicos pasa lo mismo, se copian los planes. Entonces, planes que no tienen nada que ver con la realidad de un lugar son asumidos como planes estratégicos, porque simplemente son un documento formal para decir yo tengo mi PDC, pero no son verdaderos instrumentos que nos ayuden a planificar, no son verdaderos instrumentos para eso. Y a veces también, ¿qué sucede? En un plan estratégico, por lo menos bajo el enfoque público, lo que se busca es priorizar los sectores más interesantes para un determinado territorio. Ejemplo, Trujillo. ¿Cuáles serían los 3 sectores más interesantes en Trujillo? Ustedes que son de la zona. En sectores estratégicos. ¿Cuáles son los sectores estratégicos? Industria, turismo, la agroindustria tal vez, ¿no? Agroindustria, turismo. Ya, también, claro. Transporte. Entonces, esos, si yo quiero
mi visión está desarrollar esos 3 sectores estratégicos, obviamente mi conjunto de acciones o mis proyectos principalmente estarán orientados a esos 3 sectores. Pero ¿qué es lo que pasa? En los planes de desarrollo que encontramos, y como repito, nosotros hemos tomado el tiempo de revisarlos. Ejemplo, el Distrito X. El Distrito X de acá a 20 años, ¿qué quiere ser? Quiere ser una potencia en salud, educación, saneamiento, residuos sólidos y 6 cosas más. No se está priorizando. O sea, los PDCs al final resultan ser un rosario de buenas intenciones en donde aparentemente se quiere ser bueno en todo. Y eso no puede ser posible. O no es tan fácil. Entonces lo que se debe buscar en los PDCs también es un poco, dependiendo del perfil del lugar, las potencialidades, priorizar cuáles son los sectores más interesantes. Y eso obviamente se va revisando, se va incorporando, va cambiando, resulta ser un plan dinámico, pero por lo menos tienes ahí una visión marcada para tu territorio. Entonces, por ahí tenemos una falta de planificación o una inadecuada planificación. ¿Pero qué más? Hay lugares en donde que se tiene una visión de desarrollo, se tiene un plan, pero ¿qué deficiencias encontramos en el sector político? Ejemplo, el alcalde inicialmente, ustedes conocen, no sé si han visto ya el módulo de STEAM, todavía. En cada municipalidad, ¿qué se tiene? ¿Cómo se llama el área que formula los proyectos? La unidad formuladora. ¿Y la que evalúa? La OPI, ¿no es cierto? Entonces, inicia el año y el alcalde coordina con la OPI, con la unidad formuladora y dice, ¿sabes qué? Vas a hacer estos 7 proyectos para este año. La unidad formuladora los empieza a formular, llega a mediados de año, se evalúan los proyectos y ya se tienen esos 7 proyectos. Pero en esos 7 proyectos el alcalde llegó a determinado lugar y le pidieron una cosa, o visitó otro lugar y se le ocurrió de que debería hacer otro proyecto. ¿Y qué es lo que pasa? La OPI dice, ya señor alcalde, tenemos esos 7 proyectos para ejecutar. ¿Qué dice? No. Un ratito, ¿sabes qué? Ahí he visto que necesitamos tal proyecto. Mejor hazme ese proyecto, este nuevo proyecto, o estos 2 nuevos proyectos. La OPI, la unidad formuladora, se toman un tiempo más para formular, evaluarlo, se tiene el proyecto y el alcalde en ese momento ya está con está pensando ya en otro proyecto. ¿Qué significa? Que sus prioridades van cambiando de acuerdo a cómo está el día, ¿no? Por así decirlo. O sea, no hay una secuencialidad de objetivos. Lo que se le ocurre al alcalde es proyectos que quiere hacer. Y al final, y es por eso que si ustedes revisan el banco de proyectos, en el banco de proyectos hay municipalidades que tienen 100, 200, más de 100 proyectos, pero ¿cuántos los han ejecutado? Los van a ejecutar con las justas 10, 15. Se hacen proyectos por gusto en muchos casos. Se toman tiempo adicional, recursos adicionales que al final no son utilizados eficientemente. Entonces las prioridades van cambiando. Eso también es un elemento. Pero también, ¿cuál es el otro elemento que explica esta baja ejecución? No solamente es un pecado de los alcaldes, no solamente es un pecado de los técnicos, también son deficiencias en el mismo sistema, en el mismo sistema público, por así decirlo. Ejemplo, ¿cuánto nos toma hacer un proyecto de inversión pública promedio? Obviamente eso depende de qué tipo de proyecto y cuál es la magnitud del proyecto. Pero supongamos un proyecto de una carretera de mediana envergadura, de unos 5 millones de soles. Los estudios de preinversión nos deberían tomar en promedio unos 4 meses, exagerando, 5 meses exagerando. 5 meses elaborar el estudio de preinversión. Pero solamente basta tener el estudio de preinversión para ejecutar el proyecto. ¿Qué dice? ¿Yo hago mi perfil y ya con eso puedo ejecutar? No. Tengo que hacer expediente técnico. Pero antes de hacer el expediente técnico, ¿yo solamente hago el estudio y ya lo declaro viable? No. Se requieren otros documentos. Ejemplo, CIRA. ¿Saben lo que es el CIRA? Los que trabajan en Chanchan, todavía más aún seguramente, ¿no? Es el certificado de inexistencia de recursos arqueológicos. Tal vez acá voy a tener errores, si es así me corrigen por favor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién